se puede decir el fundador, no el único, pero sí el más importante del movimiento moderno. Es una experiencia absolutamente eficaz para un profesional de la arquitectura. Estar en su oficina con 12 arquitectos más que eran de distintos países, me recuerdo, suizos, norteamericanos, japoneses, hindúes. Era un taller en donde se oían muchos lenguajes, idiomas, y conocer la manera como el maestro enfrentaba los proyectos de la arquitectura moderna fue muy importante. Yo estuve suficientes años en su taller, 5 años estuve, y para mí a mí me cambió completamente la noción de lo que era la arquitectura, sobre todo en un aspecto que al principio no sabía que era tan importante, que fue la recomendación del maestro Le Corbusier de, al viajar, hacerlo con una libreta de apuntes y lápices y estilógrafos y dibujar lo que a uno le pareciera interesante tomando nota, no haciendo cuadritos bonitos como para colgar en la pared, sino haciendo esquemas que reflejaban lo importante del proyecto que uno tuviera enfrente. Yo hice viajes durante esos 5 años a los países vecinos al francés, y después toda mi vida quedé con el entusiasmo que el mismo Le Corbusier ponía a sus dibujos. Hay que recordar que él fue un autodidacta, que no solamente no entró a las escuelas de bellas artes, sino que las combatió. Escribió libros dirigidos a la gente joven, diciendo hay que mirar la arquitectura de otra manera. No podemos estar copiando las obras maestras de la arquitectura del pasado, como el Partenón, para hacer cosas similares hoy día. Hoy, en esta época, decía Corbusier, es la época de los grandes transatlánticos, de los aviones, de los automóviles y la época industrial. Esa modernidad es muy importante y tenemos que hacer arquitectura para esta época, arquitectura con la industria de la construcción detrás de nosotros, apoyando una nueva manera de ver la arquitectura. No es una cosa menor el haber estado en el taller de Le Corbusier, que siempre recordaré y que influyó en mi ejercicio profesional. Bueno, esa es una anécdota que tengo. Cuando Le Corbusier llegó a Colombia, invitado por el alcalde, por solicitud de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, fue rodeado inmediatamente por estudiantes y por profesionales
pero solo se podían acercar a él los que tuvieran algún conocimiento de la lengua francesa. Yo me quedé en retaguardia, como digo siempre, porque me parecía que era absolutamente imposible una comunicación con él. Pero me propuse, dije, mi propósito mío es estudiar, es trabajar donde este señor. Me gustó muchísimo, nosotros lo conocíamos por los libros. Me metí a estudiar francés, tuve la suerte de ganarme una beca, llegar a París. En París, hablando con los encargados pues, de manejar a los becarios, le expliqué que yo quería trabajar con Le Corbusier. La persona me dijo, usted tiene razón en querer estar con el máximo arquitecto que tenemos nosotros, pero nosotros no podemos influir y mandarlo a usted a trabajar en su oficina. Él es privado, nosotros somos gobierno. Y entonces yo supe que había un colombiano trabajando allá que se llamaba Rogelio Salmona, trabajando en el taller. Y hablé con él y me dijo, yo creo que puedo ayudarte porque estamos trabajando por las noches. Los dibujos que Le Corbusier va a presentar en un próximo congreso en Bérgamo, en Italia, y estamos cansados. Si tú llegas y me dices que no cobras nada, pues yo tenía una beca, no podía estar cobrando. Nos ayudas para que no tengamos que estar trasnochando tanto. Y entonces él se las arregló para convencer a la persona que dirigía esos planos. Y entonces ellos, y no Le Corbusier, me autorizaron al entrar, me buscaron un rincón donde pudiera tener la mesa de dibujo, y unos cuantos días estuve trabajando sin que Le Corbusier me reconociera y se diera cuenta que había una persona trabajando allá, pero yo tuve dificultades para que me dieran un certificado mensual, que es lo que me habían pedido en la agencia pues esta de becas. Y entonces estando en esa situación, mi amigo Peñaranda se fue a hablar a la embajada y les dijo, prestémosle un servicio a Germán Sanfer. Recomiéndenlo al arquitecto Le Corbusier porque él está allá, pero no está oficialmente. Entonces el embajador mismo le pidió cita a Le Corbusier. Él estaba a la expectativa de que le dieran el contrato del plan piloto de Bogotá. Contestó, inmediatamente le puso cita al embajador y la casualidad dio en que entraba yo un día a las 2 de la tarde a trabajar allá en mi mesa de dibujo cuando me encontré al embajador con Le Corbusier. Y resulta que estaban hablando de mí, con el embajador, diciéndole hay un colombiano que nos gustaría que trabajara aquí. Cuando aparecí yo, bueno, eso fue una confusión entre los tres, no se sabía qué idioma, y Corbusier le dice al embajador, señor embajador, cuando se dio cuenta que yo ya estaba trabajando ahí,
el recomendado suyo entró por debajo de la puerta a mi oficina sin mi consentimiento, pero es bien recibido, no se preocupe. Y ese fue mi ingreso al taller de Corbusier. Naturalmente que después de un año que se terminó la beca, después de un año de estar allá ya éramos conocidos y yo me casé por poder y de casualidad coincidió con una fecha de un viaje de Corbusier. Entonces él conoció pues a mi novia en Bogotá y estuvo en mi matrimonio estando yo en París. Eso fue muy divertido y eso creó una cierta amistad un poco especial, diferente a la de los otros arquitectos, porque yo era invitado, fui invitado durante ese tiempo varias veces a comer a la casa del maestro. Tuvimos que ir a presentarle el hijo, el primer hijo que tuvimos, pues nos reclamó que no lo conocía y le habíamos puesto un nombre igual al de él. Él se llamaba Carlos Eduardo, ¿cierto? Y pues mi papá se llamaba Eduardo y por él le pusimos el nombre al hijo, no por Le Corbusier, pero Le Corbusier pues, opinó que era por él que le habíamos puesto ese nombre. Y bueno, en 5 años uno hace amistad con las personas y aprende mucho. Le cuento lo siguiente, yo tengo 3 líneas, por decirlo así, de trabajo profesional. La primera, socio de la firma Esguerra, Sáenz y Samper, que diseñó más que todo edificios de oficinas y unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos edificios de otro tipo, como el Museo del Oro, la Biblioteca Luis Ángel Arango con su sala de conciertos, el edificio del Tiempo, que son edificios con programas específicos. Y realmente para eso estábamos nosotros como profesionales haciendo ese tipo de edificios. Esa fue una línea. La otra que surgió con la Fragua, un proyecto que hicimos, que dirigimos con mi esposa por autoconstrucción de 100 casas aproximadamente, que me hizo orientarme y entender que los países latinos necesitan un tipo de arquitectura para la informalidad, que tiene unas características especiales. Y yo hice sobre todo una investigación después de la Fragua, una investigación de la arquitectura informal, la vivienda informal, que sigue siendo un tema sumamente importante y que de un proyecto como la Fragua, que era unas casitas sencillas, terminamos haciendo proyectos de gran envergadura como la Ciudadela con subsidio, ¿cierto? Y siempre esa era una segunda línea. Y la tercera, los croquis de viaje, que por consejo de Le Corbusier hice. Él me dijo, no regale sus dibujos, que son su patrimonio. Ahora tengo 5.000
dibujos organizados, guardados, escaneados, que son el patrimonio que he tenido. Yo le di, por ejemplo, la vuelta al mundo en una ocasión que se me presentó un viaje al Japón y resolví irme por un lado y volverme por el otro. Y le di la vuelta al mundo dibujando. Y dibujé hasta hace relativamente poco. Ya se terminó esa etapa porque la edad que no deja, que es implacable, pues me impidió ya hacer ese tipo de trabajo. Esas son las 3 líneas que simultáneas he llevado yo como arquitecto, y pues yo no puedo decir que no estoy satisfecho, lo estoy, hice lo que pude, y pues he tenido la suerte de mucho reconocimiento que agradezco a todos los arquitectos y compañeros de generación. La sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tiene la mejor acústica de Colombia. Y además es bella, ¿no? Se logró una armonía con las maderas que pusimos nosotros, que lo pusimos por razones acústicas, pero que siendo una elipse dio esa forma como de canasto, y que ya cumplió 50 años. Sacaron un libro, y la sala de conciertos está absolutamente intacta. El banco la mantiene muy bien, y es una delicia cuando uno llega allá a un concierto. Y tal vez la Ciudadela con subsidio, que es un proyecto urbanístico de vivienda muy completo y que es el resultado de una investigación de varios años. Esos son los proyectos que para mí me parecen más importantes. No, me parece maravilloso. Este edificio es un ejemplo de arquitectura funcional, y los empleados que hay aquí colaborando en la salvaguarda de las obras que se hacen es importantísima. Yo estoy muy satisfecho con la idea de haber donado a perpetuidad realmente como 70.000 planos que entregamos nosotros, y que ya como particular era difícil tenerlos. Yo hice el esfuerzo de guardar esos planos en unos contenedores en una pequeña finca que tengo por ahí cerca de Soachoque, pero ya un particular no puede prestar ese servicio. A la muerte queda en manos de los hijos, que no sabe uno qué actitud tomar, porque siempre se vuelve un problema que no se resuelve en forma particular, y necesita de instituciones como esta Archivo Distrital, que los guarda, los conserva, los preserva y los difunde. Nosotros partimos de la base de que cualquiera persona pueda consultar los planos que tenemos nosotros, y cuando sea necesario sacar copias, también
no, no queremos meternos en problemas de derechos y cosas así. Estamos muy contentos con haber encontrado un sitio como este para guardar el trabajo profesional que hemos hecho. Y tengo entendido que otros colegas han hecho lo mismo. Y esto se les da a las futuras generaciones un material para investigaciones. Parece que la tarde se ha llenado de luz y que las mismas rosas se llenan de inquietud y sobran las palabras y el cielo es más azul y todo se transforma cuando has llegado tú. Herman Samper